Sean bienvenidos en este 16º domingo de Trinidad, donde queremos compartir y reflexionar en la palabra de Dios. Hoy Dios está presente en nuestras vidas y especialmente cuando nos reunimos alrededor de su palabra. Por eso te invito a comenzar en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Te invito a orar al Señor. Amado Dios, gracias por este día. Gracias por acercarte a nosotros y mostrar tu poder y tu autoridad. Gracias por darnos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Señor, te pedimos que nos sostengas con tu mano poderosa y nos guíes en tus sendas de justicia por medio del Espíritu Santo. Por Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Santo Evangelio en el que queremos reflexionar y meditar en este día lo encontramos en San Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 32, donde dice así: Jesús entró en el templo, y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles unas preguntas. Si me la contestan, le diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procede? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, tememos al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, «Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo». «No quiero», contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, «Sí, señor», pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a enseñarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, e incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Hasta aquí la palabra del Señor. Que la gracia y el amor de nuestro Dios abran nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Amén. Hoy nos encontramos con una escena bastante común en el tiempo popular de Jesús, cuando iba al templo a enseñar, y donde se desarrollaban algunos encontronazos entre Jesús y los maestros de la ley, los sacerdotes y los fariseos. La pregunta que resuena en el Evangelio de hoy, ¿con qué autoridad haces esto?, refiriéndose a sus enseñanzas, a los milagros, a todo aquello que realizaba Jesús. Los sacerdotes increpando a Jesús y preguntándole de dónde procedía el poder con el que él hacía todo y enseñaba la palabra de Dios. Porque los únicos que tenían el poder y la autoridad para hablar y enseñar acerca de Dios eran ellos, quienes eran los representantes de Dios en la tierra. Obviamente que ellos, los sacerdotes, los maestros de la ley, no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios que había venido a la tierra, y tampoco querían creer en él, porque de esa manera perdían el poder con el que contaban y perderían muchos privilegios. Los maestros de la ley y los sacerdotes estudiaban cotidianamente las Escrituras, hasta ese entonces el Antiguo Testamento, es decir, el Pentateuco, los Salmos y los profetas. Lo interpretaban y lo enseñaban, pero nunca pudieron ver que esa misma palabra hablaba
de que un día Dios vendría a la tierra. Sí sabían e interpretaban que Dios salvaría al hombre, obviamente a la raza judía. Pero ahora la presencia de Jesús en la tierra les molestaba. Y más cuando éste comenzó a ser popular y mucha gente lo seguía. Ellos nunca pudieron ver a Jesús como el Mesías del que hablaba la Escritura. Y por eso lo veían como un falso Mesías que se hacía pasar por un profeta. En sus ojos cegados de ambición y de poder, no comprendían la palabra de Dios. Por ello, la duda de dónde provenía esa autoridad de Jesús. Pero el Señor, que conoce los corazones, sabía las intenciones de ellos y por ello los retruca con otra pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Haciendo alusión a que si ellos respondían, él contestaría a su interrogante. Jesús es astuto en su proceder, por algo es Dios en la tierra. Los sacerdotes pensaron muy bien la respuesta y hasta sacaban sus propias conclusiones con cada una de ellas, para no quedar expuestos. Así que terminaron diciendo, no lo sabemos. Obviamente que Jesús tampoco les dijo de dónde provenía su autoridad, aunque nosotros sí sabemos que viene de lo alto, sabemos de dónde viene y que es de su Padre Celestial el que está en los cielos. Pero, ¿cuántas veces terminamos dudando del poder de Dios? Aún sabiendo y conociendo que Él tiene todo poder y toda autoridad. ¿Cuántas veces terminamos poniendo en duda el actuar de Dios? ¿Cuántas veces terminamos negando de que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios en la tierra? ¿Cuántas veces por temor y por miedo evaluamos y pensamos las respuestas para que nadie pueda decirnos nada o que no pueda pasarnos tal o cual situación? Jesús es el que termina diciéndoles y diciéndonos, si ustedes no reconocen las cosas de arriba, yo tampoco los reconoceré. Y en esto también queda plasmado lo de Juan el Bautista. Porque si ellos respondían de una forma, estaban avalando de que Dios estaba aquí en la tierra y ellos no le creyeron. Por eso es que Jesús termina contando esta historia de los dos hijos a quien el padre pide que vayan a trabajar al viñedo. El primero dice que no, pero luego se arrepiente y va. El segundo dice sí, pero no aparece por el viñedo. ¿Cuál hizo lo que quería su padre? Estos contestaron bien. Obviamente que Jesús estaba hablando de las personas, de aquellos que recibieron y estudiaron las Escrituras como aquellos quienes primero se les dio la noticia por parte del Padre y la recibieron con alegría y dijeron sí, pero luego no hicieron caso y siguieron sus propios caminos. En cambio, hay personas que por sus formas de vida estaban lejos del camino, estaban apartados, estaban alejados, habían rechazado, pero que luego reconocieron su pecado y enmendaron sus vidas volviendo al camino al cual habían sido llamados. Las apariencias engañan y el poder ciega. Pero cuando el poder de lo alto se manifiesta, hasta aquello más podrido puede recuperarse. ¿Cuántas veces Dios vino a nosotros en su palabra y la dejamos de lado? ¿Cuántas veces Dios obró milagros para cada uno de nosotros y ni siquiera nos dimos cuenta? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que creamos en Él? ¿Cuánto dudamos de su obra, de su poder,
de su autoridad. Es tiempo de postrarnos delante del Señor y reconocer nuestro pecado y nuestra maldad, de creernos que somos poderosos y de ponernos en el lugar de Dios como aquellos sacerdotes. Somos solamente pequeños con aires de grandeza. Creemos que por asentir por afuera estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, cuando por dentro seguimos duros, despreciando al verdadero Mesías que está frente a nosotros, hablándonos en su palabra. Arrepintámonos y disfrutemos del amor que Dios tiene para nosotros. Dios vino a la tierra para hacer la voluntad del Padre. Vino con su autoridad y vino con un propósito: darnos a nosotros la seguridad y la certeza de salvación. Que Él es el único Mesías, que en Él encontramos y tenemos todo. ¿Qué más podemos pedir? Dios ya se acercó a nosotros y nos colma de bendiciones a diario. Nos da su palabra para conducirnos por el buen camino. Disfrutemos de su presencia en nuestras vidas y no dudemos. Solamente cree en el Hijo de Dios y en la autoridad que le fue concedida desde lo alto. Que Dios te cuide, te fortalezca y anime en este camino de fe, para que siempre podamos reconocerlo, podamos confiar en Él y podamos ponernos en sus manos. Recuerda, la autoridad de Jesús vino desde arriba, de lo alto, para que vos y yo disfrutemos de la salvación. Que así sea. Amén. Recibe la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén.